Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio virtual aprendizaje. Si me pueden escribir en el chat si me escuchan, lo encontramos arriba donde vienen las indicaciones o abajo, según como lo tengan en su pantalla. Y hay unos tres puntitos de más, ahí le pueden dar clic y encuentran la parte del chat. Entonces ahí si me pueden contestar, bueno, creo que nada más tengo a Samantha, si me escucho correctamente para que podamos dar inicio. Mientras voy compartiendo la primera parte. Muchísimas gracias. La primera parte con la que vamos a trabajar el día de hoy. Déjame ver. Ya, creo que ya. Muy bien. Voy a platicar en cuáles son los espacios o momentos que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Perdón. Primero voy a iniciar con el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP. Después voy a trabajar con la presentación de esta semana para que podamos ver algunos elementos o temas importantes que son necesarios de tomar en cuenta y explicaremos las actividades que se tienen que entregar para esta semana. De igual manera, posiblemente esté también pasando a mostrar algunas páginas o espacios que son también necesarios que ustedes los conozcan, aunque ya hemos compartido la imagen dentro de la plataforma, pero sí es importante que los conozcamos y con eso pues completaríamos lo que es el día de hoy nuestra sesión. Entonces vamos a iniciar. Bueno, primero me presento, creo que ya leyeron mi presentación o por ahí hay mi perfil en la plataforma. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar y me corresponde ser su asesora virtual en este módulo 5 de argumentación. Es un módulo pues realmente muy interesante. Considero que la argumentación es primordial en nuestras vidas, pues nos permite justificar o defender a la postura que nosotros estamos presentando, alguna investigación que hayamos realizado o tan solo una serie de conocimientos que hayamos adquirido que consideramos que tienen valor y que puedan hacer algún aporte para alguien o para algún momento o para algún trabajo que tenemos que realizar. Entonces, a veces el argumento, pues lo hemos trabajado en nuestras vidas o lo hemos utilizado en algún momento, pero posiblemente pues no sepamos qué así se llama o no sepamos también qué otra serie de herramientas podríamos utilizar para terminar de enriquecerlo. Y entonces pues los invito a que utilicemos todos los conocimientos que nos ofrece este módulo para que sepamos trabajar con la argumentación, para que sepamos defender nuestras posturas, las ideas y todo aquello que nos permite crecer como personas y crecer también a los demás. Entonces, en esta primera parte vamos a trabajar con el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP basado en el formato APA o en el estilo APA. ¿Por qué es importante ver el manual? Sobre todo lo estoy poniendo en primer lugar antes de mostrar lo que son los temas de la semana y las actividades de la semana. Es importante que nosotros empecemos a trabajar citando correctamente o indicando las referencias que estamos utilizando, ya que comúnmente nosotros hacemos muchos trabajos de investigación o muchos trabajos académicos y por lo cual los mismos pueden requerir una investigación o que nos apoyemos de otras fuentes para sustentar lo que nosotros estamos diciendo. Y esto conlleva lo que es un proceso o tan solo aprender a saber hacerlo de forma correcta para que nuestro trabajo se vea confiable, se vea también que es el resultado de una investigación, que lo hemos hecho con una preparación, porque también sabemos que pues no tenemos todo el conocimiento del mundo y por lo tanto acudimos a otras fuentes para enriquecer nuestro mismo trabajo. Entonces tenemos que hacer citas y tenemos que hacer referencias y sobre todo también para que no caigamos lo que es en el plagio. El plagio es cuando hacemos pasar por nuestro un trabajo que
No nos costó investigarlo, no nos costó redactarlo y alguien más ya lo hizo y lo hacemos pasar por nuestro. A veces de forma inconsciente y a veces de forma inconsciente. Trabajamos con el conocimiento porque dicen el conocimiento nos permite crecer como personas en todas las áreas de nuestra vida. Entonces vamos primero a trabajar con el manual porque como les digo tenemos muchos textos académicos que tenemos que realizar. En esta semana número 1 tenemos que hacer un ensayo y para lo cual es necesario que sepamos citar y hacer las referencias de forma correcta. Este manual lo tienen ustedes dentro del foro de novedades como uno de los recursos de esta semana. Tienen ustedes el link. En cada una de las semanas ustedes podrán tener acceso a este manual. Mi sugerencia es pues descárguelo si les gusta tenerlo como un libro ahí de referencia para consultarlo, háganlo. O guárdenlo en su computadora, hagan su carpeta que corresponde al módulo 5, le ponen argumentación y ahí ponen lo que es el manual. Aunque cabe mencionar que el manual no solamente sirve para este módulo, sino para todos los módulos, porque siempre tenemos que citar y decir de dónde obtuvimos la información. Y también sirve, si ustedes quieren continuar su formación académica, también les va a poder servir el manual, sobre todo porque basado en el estilo APA, esto estilo APA quiere decir la información de la fuente que nosotros estamos compartiendo. ¿Qué datos de la fuente y cómo debo de compartirlos es el estilo? Entonces puede haber muchos estilos, pero aquí trabajaremos con el estilo APA. Y hay muchas instituciones educativas que también trabajan en este formato APA. Entonces, por lo tanto, este manual nos sirve para muchas cosas y muchos momentos de nuestra formación académica. Así que lo único que voy a hacer el día de hoy en cada sesión, sobre todo los días miércoles, nos dedicaremos a explicar una parte de este manual para que sepamos obviamente qué contiene y nosotros cuando necesitemos consultarlo en algún momento podamos hacerlo. Muy bien, entonces voy a empezar. En el capítulo 1 consta de 5 capítulos el manual de citas y referencias de Prepa Línea C. La primera parte nos va a ser sobre todo una invitación a por qué es importante citar de forma correcta. Esto es lo que voy a leer y lo demás, obviamente, la mayoría lo voy a mencionar únicamente. La adaptación al estilo APA para citas y referencias. La elaboración de textos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se pueden dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa Línea CEP, tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formativa. Ahora bien, iniciamos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? Una cita es igual que una referencia. ¿Cómo identifico el plagio? Puede que estas y otros interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico. La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos con el fin de argumentar, sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el manual de citas y referencias de Prepa Línea C basado en el formato APA o estilo APA, con el objetivo de ofrecerte lineamientos para que puedas realizar de forma adecuada las citas y las referencias de las obras que consultas. Este manual integra los criterios adaptados del estilo de la Asociación Americana de Psicología que consideran el texto de la comunidad de Prepa Línea CEP. Dos de los criterios a destacar es que los nombres y apellidos se colocan de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento a la autoría o coautoría de mujeres y hombres y además se utiliza lenguaje incluyente. La propuesta de adaptación pretende que logres documentar con éxito tus ideas
y las obtenidas de otras fuentes, así como que identifiques la importancia y la identidad de la integridad académica. Por lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Aunado a lo anterior, integramos una estructura general de referencias y lineamientos para elaborarlas cuando tienes información incompleta o cuando tienen más de una autoría, así como información sobre sección de referencias. También encontrarás los ejemplos más comunes de estas, como los recursos de Prepa Línea CEP, páginas, artículos de Internet, libros, material audiovisual, entre otros. Asimismo, te brindamos criterios para incorporar tablas y figuras a fin de que puedas presentarlas de forma correcta y con la información correspondiente. Prepa Línea CEP está comprometida con ayudar a quien ya posee experiencia, pero también a quien se encuentra en un proceso formativo de escritura académica. El conocimiento es para toda la comunidad. Muy bien. Esta es una invitación, luego nos hace una referencia de por qué es importante citar, nos dice que pues sustentamos nuestras ideas en investigaciones previas, podemos ofrecer a quien está leyendo nuestro documento una guía de documentos que pueden consultar, evitamos lo que es el plagio, y aquí hay una serie de claves para la escritura académica, las abreviaturas que podemos utilizar. Y este recuadro siempre voy a hacer referencia porque es muy diferente una cita a una referencia. A veces pensamos que van los mismos datos tanto en una cita como una referencia, no es así. En las citas, cuando dentro de nuestro texto, por ejemplo, en el desarrollo, yo incluyo una definición y por lo tanto yo tengo que hacer una cita. Quiere decir que tengo que decir algunos datos, no todos, de la fuente que me ofreció esa cita o esa frase. Y ya en la sección de referencias es donde yo voy a incluir todos los datos completos de las fuentes que me hayan dado información. Entonces es muy importante esta tablita para que la tomemos en cuenta, la revisemos y podamos ver lo que son las diferencias. También nos habla acerca de la autoría, que es algo que compartimos dentro de las citas. En el capítulo número 2 nos enseña a hacer una cita directa o indirecta. Esto quiere decir cuando compartimos información tal cual o ya sea con nuestras palabras, tenemos que hacer una cita directa o una cita indirecta. Esto quiere decir, estoy yo indicando desde dónde estoy obteniendo la información o la estoy compartiendo tal cual o con mis palabras. Y para lo cual, para decir de dónde obtuve la información, yo debo de completar esta cita de forma narrativa o parentética. Esto quiere decir, dentro de mi texto, yo voy a decir los datos de la autoría y el año, o bien al final del texto que yo compartí información de otra fuente, yo voy a decir entre paréntesis los datos de la autoría como el año y ya cierro el paréntesis. Es una forma obviamente de compartirlo. Y aquí viene una tabla, como lo leímos en un principio, si tenemos más de 2 autores y nuestros autores son alguna institución que debemos de hacer, son tablas que debemos nosotros de estar consultando para saber qué hacer en algunos momentos adecuados. En el capítulo número 3 vamos a encontrar lo que es la parte de las referencias. ¿Se acuerdan que decíamos que una cosa es la cita y otra las referencias? Pues las referencias es donde vamos a compartir la información completa de la fuente a la que hayamos acudido o la que nos haya dado conocimiento. Entonces, las referencias tienen lo que es una estructura en general. Quiere decir que están compuestas por autoría, fecha, título y fuente, y aquí tenemos lo que son los ejemplos. Ahora, también vamos nosotros a encontrar una tabla de si no tenemos los datos, por ejemplo, de la autoría, ¿qué tenemos que hacer? Si no tenemos, por ejemplo, los datos de la fecha, ¿qué tenemos que hacer? Si contamos con más de un autor, ¿cómo debemos de mencionarlo? Aquí viene lo que son las indicaciones. En el capítulo número 4 nos vamos a encontrar con los ejemplos de referencias más comunes. Esto quiere decir comúnmente las fuentes de consulta a las que acudimos para obtener información. Primero nos va a mencionar, bueno, si tomamos información de los mismos recursos de Prepa en línea CEP, ¿cómo deberíamos nosotros de citarlo? Posteriormente ya nos empieza a decir, si tú acudiste a otros espacios o fuentes de información que no son Prepa en línea CEP, ¿cómo se deben de citar? Desde páginas web, audiolibros, películas, documentos legales, podcast,
infografías, mapas, también incluso nos dice, bueno, las redes sociales, cómo se debe de mencionar. Y aquí podemos revisarlo para poder citar correctamente. Ahora, en nuestro último capítulo, tablas y figuras, hacemos referencia a la importancia de utilizar tablas y figuras con la finalidad de reforzar lo que estamos mostrando o de que quede más claro, ¿no? Porque a lo mejor a veces una tabla me permite tener con mayor claridad los conocimientos o una figura termina de completar la información que estoy mostrando o a lo mejor es necesaria, ¿verdad? Para terminar de informar o de compartir conocimiento. Aquí nos vienen diferentes elementos y ejemplos y también si utilizamos obras de arte, cómo debemos de citarlas. Y con eso tenemos nuestro manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP. Les digo, utilícenlo, revísenlo. Yo sé que pues tenemos otros espacios que también nos pueden ayudar a citar de forma correcta, pero primero hagamos una revisión que es nuestra base, lo que es el manual. Pueden existir algunos puntos específicos que solamente se aplican para todos los trabajos de Prepa Línea CEP y es importante que nosotros tengamos estos conocimientos. Entonces, una vez que tengamos los conocimientos, hayamos hecho una revisión del manual, ahora sí, utilizamos los otros espacios como Word o aplicaciones que nos ayudan a citar correctamente en formato APA, pero nuestra base y fundamento debe de ser nuestro manual. Muy bien, entonces nos vamos. ¿Alguna duda hasta aquí mientras cambio de presentación? ¿Dudas, preguntas? Muy bien, gracias. Hoy nos vamos entonces con la presentación del día de hoy. Déjenme hacerla un poquito más grande. Déjenme hacerla más grandecita. Ninguna, gracias. Gracias, Samantha, y gracias, Amber. Muy bien, estamos entonces en el módulo 5, argumentación. Y ay, aquí me gustaría que si pudiéramos, si no podemos abrir el micrófono, me gustaría dentro del chat, si me pudieran dar pues un nombre, que ya obviamente ya lo tengo ahí, a qué se dedican y de en qué estado nos acompañan. Yo sé que Prepa Línea CEP tiene presencia en toda la República, pero me gustaría saber específicamente de qué estado nos están acompañando para que yo pueda conocerlas un poquito mejor. Entonces no sé si se puede abrir el micrófono o si quieren escribirlo en el chat y yo lago de voceadora. Entonces, vamos a ver, es su nombre, nada más el nombre y ocupación, sí, sí decía ocupación, sí, y estado donde nos acompañan. Vamos a ver. Buenas tardes, asesora y compañera. Buenas Este, tardes. bueno, me voy a presentar. Me llamo Torres Mendoza Ámbar Ajá. y mi ocupación pues es ser estudiante y Ah, muy también bien. ayudo a mi madre y a mi tía en los quehaceres de la casa. Ah, muy bien. Y no vivo en el estado, soy de la Ciudad de México. Ah, ok, ya estamos igual. Sí, Muy bien, gracias, Ámbar, y bienvenida. gracias igualmente. Voy a leer la presentación de Samantha. Dice, mi nombre es Perla Samantha del Rosario Vázquez, soy estudiante de Prepa Línea CEP y vivo en el estado de Guerrero. Muy bien, allá de hacer muchísimo calor. Bueno, no sé si está haciendo mucho calor, Samantha, por allá. No, ay, como aquí, entre que hace frío, bueno, aquí en la Ciudad de México, entre que hace frío y no, mira, sí, demasiado, ya ves. Te vamos a compartir tantito frío y tú nos compartes tantito solecito. Ok, bienvenidas. Espero que este módulo sea de su interés, lo que puedan aplicar y lo que necesiten, pues estamos a sus órdenes. Muy bien, pues vamos a continuar porque tenemos que ver muchas cosas.
Primero, entonces, vamos a ver qué es un argumento, ya que nuestro módulo se llama, pues, nuestro módulo de argumentación y tenemos que ver qué es un argumento. Primero, lo vamos a definir como un argumento es una expresión oral o escrita por el cual intentamos probar, justificar o defender alguna afirmación. Esto quiere decir, yo tengo algo interesante obviamente que decir, porque a lo mejor es el resultado de una investigación, porque a lo mejor son una serie de conocimientos que fue adquiriendo y es necesario que yo los comparta, o es una idea que he estado dando vueltas y que ha sido el resultado de algo que a lo mejor yo he leído, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con esta parte. Recordemos que siempre es muy importante que no solamente nuestro argumento es por escrito, también tenemos y comúnmente lo que utilizamos son argumentos de forma oral. Por eso de ahí ustedes van a ver que siempre cuando se les pide que trabajen con un texto académico, también se les pide un audio donde definan alguna postura o algún punto que hayan trabajado dentro de ese tema. Los argumentos, por lo tanto, tienen que ser consistentes y coherentes. Quiere decir que no vayamos a dar un argumento que esté como que en la quinta nube y que sea difícil de creer, sino argumentos que realmente tengan validez y sean coherentes con lo que nosotros también estamos diciendo. Para ello también podemos utilizar muchos recursos que nos permiten construir diferentes tipos de argumentos. A lo mejor estos recursos nos permiten que quede más claro el argumento que nosotros estamos diciendo. No sé, dar algún número o a lo mejor en lugar de número yo puedo dar una, una similitud con alguna imagen, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, la cantidad de basura que una persona genera dentro de la Ciudad de México es comparable con el estadio Azteca durante 3 años, ¿no? Bueno, pues, imaginarnos así como que es muy grande, digo, es algo que estoy inventando porque ni sé si es así, pero a lo mejor queda más claro que yo decir, bueno, una persona en la Ciudad de México genera aproximadamente en 3 años tantas toneladas de basura, digo una cantidad. Y no me queda claro, pero si yo quiero generar más impacto, a lo mejor queda más claro que yo diga con una comparación de algo, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, un argumento de autoridad tiene más valor cuando una persona tiene alguna formación, tiene ya una trayectoria, una serie de años, ¿no? Que estuvo formando, entonces ya es una persona que tiene valor o incluso actualmente lo podemos comparar con seguidores en diferentes redes sociales. Cuando ya tiene tantos seguidores es porque nosotros pensamos que es una persona que en ese tema que está manejando, la forma como lo está compartiendo, ya es una persona con autoridad. Entonces que a veces lo que nos dice tiene lo que es un poco más de peso. Muy bien, pues vamos a continuar en este tema y también es importante que nosotros identifiquemos en nuestra vida diaria cómo lo hemos utilizado, ¿no? Esta es una de las preguntas que tenemos en el foro Aprendiendo dentro de la semana. Cada semana tenemos un foro Aprendiendo donde vienen algunas preguntas que terminan de reforzar el tema de la semana. Y la pregunta sería, ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Pensemos, por ejemplo, cuando queremos obtener algún permiso para alguna fiesta, cuando necesitamos dinero para comprar algo que nos han pedido en la escuela o que necesitamos para hacer algún trabajo o hacer alguna actividad, ¿qué decimos? O sea, ¿es convincente nada más llegar y pedir? O a lo mejor es más convincente que yo llegue y diga, oye, es que necesito dinero porque mira, tengo que hacer y esto me va a ayudar para. Entonces damos una serie de argumentos que terminan de completar nuestra solicitud y que a fin de cuentas le dan más fuerza a esa solicitud que nosotros estamos haciendo. Entonces, a veces estos argumentos tienen más valor y pensemos las veces en que no los hemos utilizado y que realmente no han salido las cosas como nosotros queremos. Cuando, por ejemplo, igual volvemos a solicitar dinero para alguna actividad académica y no lo tenemos porque ni siquiera le hemos agregado ningún argumento o porque no lo hemos dicho. Entonces las cosas no han resultado como nosotros queremos. Y a fin de cuentas también el argumento es válido. No lo equiparemos con que es igual a que yo voy a manipular a alguien, ¿no?
Creo que en la parte ética, obviamente esto no tiene que ser y por lo tanto los argumentos nos ayudan a la construcción, como yo he dicho, de la persona y obviamente de los demás que están alrededor nuestro. Vamos a ver un conocimiento que necesitamos se quede muy, muy, muy firme durante este módulo, porque lo vamos a trabajar en diferentes actividades que vamos a hacer a lo largo del mismo. Esto sería la estructura del argumento. Se nos dice y en las mismas actividades viene, recuerda que un argumento se compone por premisas y conclusión. Pero ¿qué es una premisa? Son palabras a lo mejor, sobre todo la primera, que no es muy común que utilicemos. ¿Qué es una premisa? Pues una premisa es una idea muy completa que tenemos sobre algún tema, algo sobre que tenemos o sobre lo que tenemos sobre alguien. Aquí vienen dos ideas de premisas, pero vamos a ver que las dos más o menos hablan del mismo tema o se desprenden de un solo tema. La premisa A es, la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las figuras de las formas de naturaleza. Estamos hablando de pintura cubista y unas características que tiene la pintura cubista. Ahora, nuestra premisa B dice, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Ya hablamos al principio de la pintura cubista y su característica. Ahora decimos de esa misma pintura cubista un representante que es el más conocido, mundialmente conocido, que es Pablo Picasso. Entonces tenemos dos ideas completas, como si fuera una oración completa, sobre un mismo tema. Ahora, en mi conclusión o en la conclusión, yo voy a conjuntar las dos premisas. Vamos a ver cómo queda. Al principio utilicé palabras indicadoras o frases indicadoras, como ahorita lo vamos a ver, que me permiten dar pauta a lo que es a mi conclusión. Y aquí dice en la conclusión, por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Utilizamos, obviamente, indicamos Pablo Picasso, representante de esta pintura cubista, y agregamos también de la primera premisa lo que es la característica de esa pintura cubista, la representación geométrica de las formas de naturaleza. Si se dan cuenta, entonces en la conclusión, yo hice la conjunción de las dos premisas, por lo tanto, siempre y siempre mi conclusión va a ser el resultado de mis premisas, la conjunción de ellas, y por lo tanto va a ser más completa mi conclusión, ya que comprende mis premisas. Es importante que siempre trabajemos de esta forma. Esto quiere decir también, ¿no?, que mi argumento podría ser lo que es mi conclusión, porque estoy sumando las dos premisas o las premisas que yo tenga, 2, 3, para que yo pueda generar mi conclusión. En diferentes actividades vamos a ver qué dice. Recuerda que puedes trabajar con más de una premisa, ¿sí? Podemos trabajar con más de una premisa y siempre recomiendo mínimo 2 para que mi conclusión sea lo más rica y completa posible. Pero siempre también recordamos que la conclusión va a ser la conjunción de todas mis premisas. Yo las tengo que lograr combinar en mi conclusión. Y así tendríamos lo que es nuestro argumento. Como yo les mencionaba, pues trabajamos con algunas frases indicadoras, que ahorita me voy a adelantar un poquito. Expresiones indicadoras. También es un recurso que tienen ustedes en la plataforma. Estas expresiones indicadoras me dice Ámbar, entonces las premisas son como ideas principales y secundarias. Sí, podríamos decirlo así. No podría yo decir que necesitamos mi idea principal para obtener alguna idea secundaria. A lo mejor las dos están en el mismo nivel, pero sí son las ideas más importantes de ese tema que nosotros estemos trabajando. Muy bien. Entonces, hablábamos de las expresiones indicadoras. Esto quiere decir aquellas palabras que me van a mostrar que yo voy a dar pauta a escribir o una premisa o una conclusión. Aquí tenemos algunas, simplemente es que ustedes puedan utilizar la que ustedes quieran. En el mismo recurso vienen más expresiones indicadoras, de nada. Más expresiones indicadoras, aquí solamente es una captura de pantalla pero para que sepamos que las podemos tomar en cuenta al momento de redactar alguna premisa o que redactemos lo que es nuestro
nuestra conclusión. Vamos a ver qué tenemos que hacer en esta semana número 1 con nuestras actividades. Primero, argumentos y textos argumentativos. Nuestra primera actividad integradora es los argumentos del ensayo. El propósito de esta actividad es distinguirás los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Vamos a ver el texto de Octavio Paz titulado Máscaras Mexicanas. En la primera actividad, este texto está en color verde. Esto quiere decir que cuando yo pase el cursor, yo podría descargar lo que es ese texto. Aquí como es captura de pantalla, pues no puedo hacerlo. Pero hay que leerlo e identificar los argumentos que nos presenta el autor. Después hay que descargar el documento, los argumentos del ensayo para contestar cada uno de esos puntos. Ese documento es el que sí tengo captura de pantalla y es el que vamos a ver cada uno de los puntos que debemos de contestar. Recuerden que tenemos primero que leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz para poder contestar cada uno de los puntos. Primero, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir cuál es la idea que nos está hablando el ensayo, qué es lo que nos está planteando. En el segundo punto, identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Entonces, ya tenemos 3 argumentos que nos plantea el autor y tenemos que poner sus premisas y con esto la misma conclusión. Recuerden que las premisas son las ideas completas que me van a permitir generar lo que es mi conclusión. ¿Qué afirmación nos hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué nos dice Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Cómo la presenta Octavio Paz? ¿Qué características nos dice de la mujer mexicana? En el punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Cómo lo presenta? ¿Cómo lo define? ¿O cuál es la idea que presenta Octavio Paz sobre el mexicano? En el punto número 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Esto en base a lo que ustedes ya leyeron. Pueden argumentar su respuesta con premisas y conclusión. Si ustedes consideran necesario, pueden investigar en otras fuentes para completar la idea que ustedes tengan sobre lo que es el ser mexicano. No olviden que mi argumento se compone por premisas y conclusión. Ya que hayamos generado este argumento, vamos a escribir un párrafo en el punto número 6, donde incluyamos nuestro argumento. No querrá decir que tal cual lo tenga en el punto 5 lo voy a pasar al número 6, sino más bien dentro de una redacción, como en un párrafo, yo voy a incluir lo que es el argumento que yo escribí en el punto número 5. Y con eso terminaríamos nuestra primera actividad integradora. No sé si hay alguna duda o pregunta. Muy bien. Entonces nos vamos al punto de la siguiente actividad. Así que vamos a explicarla. Antes de eso, es importante recalcar que debemos evitar el plagio. Como lo comenté en un principio, pues el plagio es hacer pasar por nuestro alguna actividad que nosotros no hicimos, alguna investigación que nosotros no hicimos. Para lo cual, ¿cómo podemos evitar el plagio? Primero, dando crédito a todo el material usado en el trabajo, diciendo de dónde estoy obteniendo la información. Después, interpretar el texto informativo. No querrá decir que voy a copiar tal cual, lo pego y ya nada más digo de quién es. No, eso no es hacer una investigación.
Recuerden que únicamente mi investigación me va a dar información que yo requiero para complementar lo que yo estoy diciendo o para sustentarlo, más no en sustitución de lo que yo debo de escribir. Debemos de aprender a citar, por eso recuerden que tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Debemos de investigar, no buscar, ¿no? ¿Cuál será la diferencia? Pues investigar me permite comparar diversas fuentes, lo que me están diciendo para obtener lo que yo necesito para mi trabajo. Y buscar significaría que lo primero que encuentro ya es lo que yo considero que es válido. Hacer una lista de referencias. Esto quiere decir, cito dentro de mi texto y al final en una sección de referencias, ahí sí, yo voy a compartir la información completa de la fuente a la que yo haya acudido. Entonces, no olvidemos utilizar nuestro manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Vamos con nuestra segunda actividad integradora, escribir con argumentos. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y postura respecto a un tema. Vamos a ver qué tenemos que hacer en cada uno de estos puntos. Primero vamos a leer el texto Los retos de la lectura en la era de Internet de Guillermo Cárdenas. Este artículo lo vamos a encontrar en la revista Cómo ves, que pertenece a la UNAM. Esta revista, pues, habla de muchos temas actuales, habla de forma muy sencilla, trata cada uno de los temas. Digamos, un artículo lo podemos leer como en 6 páginas, trae información muy actual. Entonces, en la medida de lo posible y con la finalidad también de fomentar nuestra lectura, nuestra comprensión lectora, leamos artículos que encontremos en esa revista. Nos podemos ir al índice temático de la misma, ya buscamos el tema, no sé, medicina, tecnología, etcétera. Y de ahí hay algunos artículos que sí podemos descargar y sí podemos leerlos. Entonces, por lo pronto vamos a empezar con los retos de la lectura en la era de Internet. En el punto número 2 nos dice, investigan otras fuentes, más información sobre el tema que se aborda en el artículo. Recuerda que deben de ser información confiable. Si yo necesito investigar en otras fuentes, debemos de acudir a fuentes confiables. Uno de los recursos que tienen ustedes en la plataforma en esta semana es esta imagen de los 9 mejores buscadores académicos. Yo puedo buscar cualquier cosa en cualquier buscador y me va a dar mucha información. Ahí mi trabajo sería saber si esa fuente es confiable, porque digo, cualquiera puede abrir un blog, cualquiera puede crear una página web, cualquiera puede crear una página de Facebook y no necesariamente la información que está ahí va a ser confiable. Ahora, recordemos que si yo quiero información confiable, puedo buscarla en buscadores académicos, como por ejemplo Google Académico. Utilizamos mucho Google, pues escribamos Google Académico en cualquier buscador y nos va a llevar a otro buscador y todo lo que encontremos ahí es veraz, confiable y ya no tengo que pasar por un proceso de investigación para saber si es así. También Redalyc es una fuente de información, un buscador académico que también nos ofrece información confiable, veraz y que proviene y es el resultado de muchas investigaciones. Trabajemos con 1 o 2 de los que tenemos aquí siempre que vayamos a buscar información que necesitemos, ¿verdad?, para nuestros trabajos académicos. Muy bien, vamos a ver qué más tenemos que hacer. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. Lo primero que hacemos es reflexionar sobre la pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Es una pregunta para reflexionar. Ahora, en el punto número 4, escribe en un documento de texto al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusión. Entonces, ya reflexionamos sobre la pregunta. Ahora voy a redactar mis 3 argumentos. Recordemos con estructura, premisas y conclusión. Siguiente punto, punto número 5. Elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizaste. Mi pregunta aquí sería, pues, ¿cuál sería la estructura de un ensayo? Y aquí lo tenemos. Un ensayo se compone por la siguiente estructura, o sea, mi texto debe tener esta estructura: introducción, desarrollo, conclusión y referencias. ¿Qué pongo en la conclusión? En la conclusión yo voy a hacer una descripción muy breve, de forma muy corta, de lo que vamos a encontrar en el ensayo, los temas que yo voy a tratar o las ideas que yo voy a presentar.
pero no las voy a desarrollar. Las voy a desarrollar en la parte del desarrollo, valga la redundancia, porque aquí sí voy a escribir mis argumentos en una redacción, voy a explicarlos, voy a defenderlos, voy a incluir frases o información de alguna fuente. Esto quiere decir, lo que conlleva más trabajo es la parte del desarrollo. Ahora, en la conclusión, yo voy a como resumir lo que yo presenté o voy a volver a hacer énfasis en alguna idea con la finalidad de cerrar este tema que yo estoy presentando y estoy trabajando en mi ensayo. No olvidemos que siempre al final vamos a incluir una sección de referencias en estilo APA. Recuerden que tenemos el manual o podemos ir trabajando con algunas aplicaciones o el mismo Word que lo vamos a ver el día viernes, que también nos ayuda muchísimo porque ya no tenemos que salirnos de la misma página con la que estamos trabajando, sino como todas las actividades las hacemos en Word, también ahí nos va a ayudar a citar en estilo APA. Entonces, bueno, esa es la estructura del ensayo que nosotros debemos de seguir. Y aquí dice que debemos de incluir en nuestro ensayo, como quien dice en la parte del desarrollo, los 3 argumentos que escribimos en el punto número 4. Ahora, en el siguiente punto, graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son sus 3 principales argumentos. Ya recordamos que al principio dijimos un argumento, pues es un discurso tanto oral como escrito. Vamos a trabajar con la parte oral. Entonces, aquí no voy a leer el ensayo, lo único que voy a hacer es mencionar los 3 argumentos que yo escribí en el punto número 4. Recordemos grabar, subir el audio a la nube con la finalidad de que tengamos un link que permita a mi asesora escuchar lo que es el audio. Recuerden siempre verificar este link para que se abra correctamente. Si lo subimos, por ejemplo, a Google Drive, voy a adelantarme. Si lo subimos a Google Drive porque tenemos correo de Gmail en la prepa, no olvidemos de compartir únicamente el enlace de ese archivo que subimos, no de toda la página de Google Drive, no el de hasta arriba, ya que si lo hacemos así, pues podemos tender a no poder compartirlo correctamente. Voy a mostrarles cómo lo podemos hacer porque a veces tendemos a no hacerlo correctamente y esto puede significar que nos atrasemos o tener una calificación muy, muy baja porque la rúbrica, cuando no entregamos un audio, nos baja muchísimo la calificación. Entonces me voy a abrir, un segundito. Voy a abrir Google Drive, entonces recordemos todos tenemos correo de prepa línea CEP, ¿no? Y por eso estamos nosotros ahí. Estamos nosotros ingresando a lo que es la plataforma. Ok, ya lo estoy compartiendo. Y ya, aquí está. Ahora, voy a subir yo un archivo. Voy a suponer que ya tengo mi archivo en la nube, ya lo grabé en mi celular o lo grabé en mi computadora y digo, lo voy a subir a Google Drive porque tengo Gmail. Recordemos que Google Drive es un almacenamiento en la nube. Al tener Gmail tenemos Google Drive. ¿Dónde lo encontramos? A un lado donde esté en nuestra cuenta tenemos un cuadrito con varios puntitos. Le damos clic y aquí hay varias herramientas que nos ofrece Google. Y aquí tenemos Drive. Ahí ese es el Google Drive, que es el almacenamiento en la nube. Ahora yo voy a subir un documento en mi unidad. Y aquí donde dice mi unidad, le doy clic y le digo subir archivo. Entonces ya busco mi documento, mi archivo de audio. Comúnmente aquí en música se va a guardar. Entonces voy a guardar hasta que dice Silva de Alegría. Lo señalo y le doy a abrir. Y lo está subiendo. Cuando sube en la esquina inferior izquierda aparece una palomita que se subió. Lo cierro. Y actualizo lo que es la página. Entonces, vamos a ver. Se supone que ya... Vamos a ver. Se supone que ya lo grabó. Vamos a ver. Silva de Alegría, aquí está. Entonces, me ubico donde dice el nombre del documento.
y del lado derecho hay 3 puntitos. Le vamos a dar clic y le vamos a dar clic donde dice compartir y luego copiar el enlace, porque lo que necesito es obtener el link. Entonces le voy a dar clic en copiar el enlace y luego digo gestionar el acceso. Esquina inferior izquierda, le doy clic en gestionar acceso. Y la primera vez que yo subo un archivo donde dice acceso general está restringido. Aunque yo comparta el link, no se va a abrir. Tengo que darle clic en la flechita que dice restringido y pasarlo a cualquier persona con el enlace. Ahora sí, cualquier persona con el enlace va a poder verlo, únicamente como lector. Ahora sí le voy a dar clic en copiar enlace y ya me voy a mi documento de texto donde yo tenga que copiar lo que es ese enlace para que ya se pueda abrir correctamente y se pueda escuchar. El día viernes vamos a ver otras formas de hacerlo muy rápidas y con una presentación profesional. Los días viernes damos como herramientas, hacemos como que son ejercicios para que ustedes puedan tener la información más completa y recibir también diferentes herramientas que les van a ayudar para el desarrollo de sus actividades en este y en otros módulos. Muy bien, nos vamos entonces con las indicaciones. Esa será la última parte de nuestra segunda actividad integradora de esta semana número 1. No sé si hay alguna duda o pregunta que tengamos. ¿Dudas, preguntas? De buena que si hay alguna, me la comparten. Hasta el momento no. Ok. Si hay alguna duda, con toda confianza me la pueden compartir en la plataforma para poderles orientar. Muy bien, pues ya vamos terminando. Únicamente recuerden que los envíos son por la plataforma. No se pueden calificar archivos compartidos porque luego la indicación dice compartir el enlace y cuando compartimos el archivo de Google Drive, la primera opción dice compartir enlace. Entonces, ahí si ustedes le dan clic, lo primero que les va a pedir es un correo electrónico. Entonces, nos vamos a la parte de obtener el enlace porque sí me va a dar el link. Ya que si ustedes ponen un correo electrónico, no me llega en la plataforma donde se tiene que calificar. Entonces, para que lo podamos hacer de esa manera y con esto ya podamos obtener el link. Una frase de Napoleón Hill que me gusta mucho, que es como muy motivadora, dice: eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieres que sea. Esto último está muy bonito. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieres que sea. Una frase para motivarnos. Muy bien, y ya para ir concluyendo, déjenme pasar la asistencia. Tengo Ámbar Torres y Samantha Vázquez. Muy bien, ya, listo. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en Línea CEP y que tengan un excelente día.